Mis amigos, nuevamente con ustedes con Imperio Ashánica. Esta vez venimos para poder difundir sobre platos típicos que nos ofrece Tzimipanco. Así como ustedes pueden observar, de hecho aquí hay diferentes platos típicos a gusto del cliente. También las bebidas que nos identifica como Ashánica. Así como ustedes pueden observar, pueden hacer sus deliciosos pedidos y también reservaciones, para que de esa manera podemos seguir innovando, incentivando a los emprendedores ashánicas. El día de hoy le presentamos a nuestra gran emprendedora que nos contará. Mis amigos, nuevamente aquí explorando. Como ustedes ya saben, nuestro objetivo es rescatar identidad y cultura con Imperio Ashánica. El día de hoy nos encontramos con una emprendedora ashánica, el cual viene rescatando nuestra identidad. Ya como ustedes saben bien, esta es la bebida que básicamente muchos ya saben las propiedades que tiene el masato, y pueden encontrarlo obviamente aquí en la ciudad de Masa Mari. Aquí ustedes pueden disfrutar masato helada, también fresca y madura, como ustedes gusten, también platos típicos de la zona. Vamos a poder escuchar a nuestra gran emprendedora ashánica sobre su perspectiva y la innovación en este mundo que estamos, que obviamente viene civilizándose, y muchas veces también vemos que se están olvidándose de nuestra identidad. Cuéntenos, mi querida amiga Rosa, sobre el tema de la innovación, animar al público también a que puedan conocer un poco más sobre nuestra cultura, nuestra identidad. Okameka nantiro narori ora aquí parenzi shima aisati hakompa country ora chopirenzi tempa apiaco tanakarocaña. Entonces invitar al público, ¿no? Un country ashanin kaisati yoka sarakasati impoque acá no sé qué más amariki restaurante Tzimipanco country narori añer ayotiro tempa restaurante Tzimipanco otima que ora carretera marginal. Hay que fíjate que ese tipo que es más amariki, acá que roca o piquianta gente ari ora chunchito, ari no sai que ya, ari optimi restaurante Tzimipanco piña beta café aquí parenti de shima, piña pa que shinkorenzi, piña hay ese tipo piña no canta que empieza a tirar, no es chica que hay ese tira paco, hay ese ceviche, nanti ceviche de paco, piña. Y los actividades a este piñapa que se papearen si mapa itu poki mekarika hakopeteria no pa que pichima o poki kaniri aquí chirensi kaniri parenti y no te que nacer nada invitar a la población de ese tipo a visitar el restaurante Tzimipanco, que se encuentra en la carretera marginal frente a Chunchito. Para ingresar a Chunchito o la Cascada Las Vegas, estoy al frente, ¿no? Es gustoso de atenderlos. Haciéndole como la ashánica, cómo se prepara como realmente ashánica, ¿no? Acá no vas a encontrar que le echamos ajinomoto, ¿cómo se llama? Condimento, no, todo lo natural. También hacemos pollo a la plancha, ¿no? Pollo canga, que le acá a 5 tiri, ¿tempa? Entonces en castellano le dicen pollo canga, ¿no? Acá vas a encontrar también del oriente, digamos, de acá mucho lo conocen tacacho, ¿tempa? Entonces tacacho con cecina, chicharrón, entonces de todo, acá hacemos todas las variedades de nuestra zona, tratando de rescatar nuestra cultura, ¿no? Camecha Rosa, está perfecto, justamente eso es lo que nosotros queremos, y como parte de lo que difundo a todo el público es que podemos rescatar nuestra identidad. ¿Y qué es lo que marca? Obviamente en los platos típicos. En este caso aquí tenemos el famoso y espumante masato. Ahí está. Claro, y no hay que olvidar también este teléfono, ¿no? Para que nos puedes llamar, hacer su pedido. Es a 995-354-722. Eso también sirve para WhatsApp, ¿no? Cualquier cosa usted me llama y gustoso de atenderle sus pedidos. Genial, genial, buenísimo. Justamente ahí está el espumante masato, mis amigos. Aquí lo espera en la marginal entre la desviación para ir a Pauriali. Al frente está Tzimipanco. Ya muy pronto está en nuestras redes sociales junto con Rosa Emprendedora Ashánica.